Durante más de 20 años he servido como sacerdote. He guiado a mi congregación, ofrecido consejo, bautizado a inocentes y enterrado a los muertos. He pasado incontables horas junto a camas de hospital, escuchando confesiones finales, sosteniendo manos mientras las almas daban su último suspiro. Pensé que entendía la muerte. Pensé que estaba preparado. Me equivoqué. Esa noche, acababa de salir de la casa de la señora Petrov, una anciana de mi parroquia. Había estado enferma durante algún tiempo, pero su fe seguía inquebrantable. Oramos juntos, y cuando me levanté para irme, ella me apretó la mano. «Has hecho tanto por nosotros, Padre. Dios te bendiga». Sonreí. Es Dios quien bendice, no yo. El aire afuera era fresco. El sol se había puesto, dejando el cielo de un azul profundo. Me deslicé en mi viejo coche, el mismo que me había llevado a bautizos, funerales y cada momento intermedio. Las carreteras estaban tranquilas. El pueblo se preparaba para dormir. Giré hacia la carretera principal, mi mente ya vagando hacia el sermón del domingo. Quizás algo sobre el arrepentimiento, algo para recordar a la gente que la fe no es solo un ritual, es rendición. Y entonces sucedió, un estallido repentino y violento. El volante se sacudió en mis manos. Mi coche se desvió bruscamente hacia la derecha. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Mi pie pisó el freno, pero fue inútil. El neumático delantero había explotado. El metal crujió cuando el coche golpeó la barrera de seguridad y de repente estaba ingrávido. El mundo se puso de cabeza. El coche dio una vuelta. 1, 2, y luego cayó en la oscuridad. No hubo tiempo para pensar. No hubo tiempo para orar. No hubo tiempo para nada más que el impacto. Un estruendo ensordecedor. El agua estalló a través del parabrisas. El frío me envolvió por completo. Estaba atrapado. El cinturón de seguridad no se movía. Mi pecho se comprimía contra él mientras luchaba, pero la hebilla estaba atascada. El río entró rápidamente, implacable. Mi aliento se convirtió en vapor mientras el agua helada me rodeaba. Intenté la manija de la puerta, bloqueada. Intenté bajar la ventanilla, muerta. El agua subió hasta mi cintura, mi pecho, mi cuello. Mis manos temblaban mientras intentaba desabrochar el cinturón de seguridad de nuevo. Nada. Mis pulmones ardían. Cada instinto gritaba por aire, pero no quedaba ninguno. El peso del agua presionaba sobre mí, exprimiendo la vida de mi cuerpo. Y entonces, silencio. Una calma extraña se asentó sobre mí. El pánico se desvaneció. El dolor desapareció. Todo se volvió oscuro. Abrí los ojos. No estaba en mi coche. No había agua. No había presión sofocante. No había lucha por respirar. Solo luz. Estaba en todas partes. No era dura ni cegadora, sino pura. Me rodeaba completamente. No venía de una fuente en particular, sino que parecía ser parte del aire mismo. No había sol, ni sombras, y sin embargo, podía ver perfectamente. Lo último que recordaba era el río, el frío tragándome, el peso de la muerte presionando sobre mí, pero ahora todo eso había desaparecido. Mi cuerpo, si es que todavía tenía uno, se sentía liviano, libre. Miré mis manos, esperando verlas temblorosas, magulladas, mojadas. No lo estaban, parecían diferentes. No había dolor, no había fatiga, no había señales de los años que había cargado. Me sentía completo. Una presencia llenó el espacio a mi alrededor. No era abrumadora, no era aterradora, simplemente estaba ahí. No era una voz, no al principio, era un saber, como si la esencia misma del amor me envolviera. Y entendí, sin que nadie me lo dijera, que estaba muerto. Entonces lo vi. Estaba a lo lejos, pero lo reconocí al instante. No por pinturas, no por íconos, no por descripciones, sino por algo más profundo, algo que mi alma siempre había sabido. No tuvo que presentarse, no había duda en mi mente. Jesús no habló, no al principio,
simplemente me miró. Y en ese momento lo sentí todo, cada fracaso, cada pecado, cada vez que prediqué sobre él pero no lo escuché verdaderamente, cada momento en que juzgué a otros en lugar de amarlos, cada oración que dije por obligación en lugar de devoción. Todo estaba ahí, expuesto entre nosotros. Quise hablar, caer de rodillas, llorar, explicarme, hacer algo, pero no pude. No porque estuviera paralizado, sino porque sabía. Nada de lo que dijera cambiaría lo que él ya sabía. No estaba mirando mis palabras, ni mis acciones. Estaba mirando directamente dentro de mi corazón. El peso de ello era insoportable, no porque me estuviera condenando, sino porque no lo hacía. No estaba enojado, no estaba decepcionado, solo estaba triste. ¿Triste por qué? No lo sabía. Aún no. Sus ojos contenían algo más profundo que la tristeza, un amor tan inmenso que hacía que mi propia comprensión del amor pareciera una vela parpadeante junto al sol. Entonces habló, no con sus labios, no con sonido, sino directamente a mi alma. Van, no cuestioné. Mi cuerpo, o lo que fuera que tenía ahora, se movió sin esfuerzo. En un momento, estaba de pie en la luz infinita, y al siguiente, estaba en otro lugar. Lo que vi a continuación lo cambió todo. Una ciudad, pero no como ninguna ciudad que hubiera visto antes. No había edificios, al menos no como los imaginamos. No había rascacielos de cristal, no había desorden. Y, sin embargo, era indiscutiblemente una ciudad. Inmensa, dorada, resplandeciendo con una belleza indescriptible. Todo brillaba, no por una fuente de luz externa, sino desde adentro. El aire mismo vibraba en armonía. No con voces, no con instrumentos, sino con todo. No era un sonido que escuchaba con mis oídos, lo sentía. Un canto, una adoración, una alegría tan profunda que me hacía doler el pecho. Y la gente, estaban ahí, no como una multitud caótica, sino como un sinfín de almas, cada una irradiando una paz absoluta, innegable. No eran fantasmas, no eran sombras, eran reales. Más reales que cualquier cosa que hubiera conocido antes, y me vieron. Algunos sonrieron, algunos asintieron, algunos simplemente existían en un propósito perfecto y completo. Me giré hacia Jesús. Quería preguntar mil cosas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es este lugar? ¿Voy a regresar? Pero las preguntas desaparecieron antes de que pudiera pronunciarlas. No importaban. Entonces, él habló otra vez. Esto es lo que fue destinado para ti. No solo para mí, para todos nosotros. Y lo que vi después me destrozó. Me giré hacia Jesús, sintiendo el peso de sus palabras asentarse profundamente dentro de mí. Esto era lo que estaba destinado para nosotros, una vida más allá del sufrimiento, más allá del miedo. Pero algo no estaba bien. Su expresión, aunque llena de amor, llevaba una tristeza que perforaba la paz abrumadora de este lugar. Y entonces lo vi, no la ciudad dorada, no el resplandor del cielo, sino el mundo que acababa de dejar atrás. Vi iglesias llenas de gente, pero vacías de espíritu. Vi predicadores de pie en los púlpitos, sus palabras cuidadosamente elaboradas, sus voces poderosas, pero sus corazones huecos. Hablaban para inspirar, para consolar, para entretener, pero no para transformar. Vi una adoración que parecía grandiosa en la superficie, manos levantadas, cánticos, rituales cumplidos, pero carecía de algo vital. La presencia de Dios. Se reúnen en mi nombre, pero sus corazones están lejos de mí. Las palabras me atravesaron. Había pasado mi vida en la iglesia, me había dedicado al ministerio, y sin embargo, en ese momento, vi lo que él veía. Nunca se trató de la asistencia, las tradiciones o los rituales. Se trataba de él. Y de alguna manera, en medio de todo esto, lo habíamos perdido. Quise discutir, quise decir, no señor, la gente aún cree, aún adora. Pero tan pronto como el pensamiento se formó, supe la verdad. Lo habían convertido en todo menos en él. Vi líderes que alguna vez llevaron la verdad, ahora cargados por el mundo. Sus mensajes suavizados, diluidos,
adaptados para evitar ofender. Vi gente congregarse, no por desesperación por Dios, sino por hábito, por obligación, por rutina. Vi la fe convertida en algo conveniente, en algo que encajaba perfectamente en sus vidas, en lugar de transformarlas por completo. Y lo peor, ni siquiera se daban cuenta. Debes decírselo. Las palabras cayeron como un trueno. Me giré hacia él, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Decirles qué? ¿Cómo podría hacer que la gente viera lo que yo estaba viendo? Regresarás. El pánico subió dentro de mí. No quería irme, no después de haber visto esto. No después de comprender lo que me había perdido todos estos años. Pero su mirada era firme. Este no era mi momento. Ve, Giles. La luz a mi alrededor comenzó a moverse, alejándose. La ciudad dorada se volvió borrosa, estirándose como si el tejido del mismo cielo se deshilachara. Mi visión se oscureció, el cielo desvaneciéndose ante mis ojos. El rostro de Jesús fue lo último que vi antes de que todo desapareciera, y luego, dolor. Un jadeo violento rasgó mi pecho. Mis pulmones ardieron cuando se llenaron de aire. Mi cuerpo se convulsionó. Frío, mojado, pesado. Estaba vivo. Me quedé ahí, mirando el cielo nocturno, mi mente girando. Me había ahogado, había muerto, pero estaba de vuelta y tenía un mensaje que entregar. El peso de lo que había visto presionaba sobre mí. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Me creería alguien? Escuché pasos, voces llamando, un destello de luz, manos agarrándome, arrastrándome a la orilla del río, gente gritando, envolviéndome en mantas, haciéndome preguntas a las que no podía responder. ¿Cómo saliste? ¿Qué pasó? ¿Estás herido? No podía responder. Aún no. Mi mente todavía estaba atrapada entre dos mundos, entre la belleza abrumadora del cielo y la dura realidad de la tierra. Horas después, acostado en una cama de hospital, miré el techo, repitiendo cada momento en mi cabeza. El médico dijo que era un milagro que sobreviviera. La hipotermia debería haberme matado. Debería haberme ahogado. No había ninguna explicación lógica de cómo había salido de ese río con vida. Pero yo sabía la verdad. Esto no había sido solo una experiencia cercana a la muerte. No había sido un sueño. Yo había estado frente a Jesús, había visto el cielo y había sido enviado de regreso con un mensaje. Mi familia llegó primero. Mi esposa corrió a mi lado, con lágrimas corriendo por su rostro. Mis hijos se quedaron en la puerta, vacilantes, con expresiones de miedo y alivio al mismo tiempo. «Estás vivo», susurró, agarrando mis manos con fuerza. Tragué saliva, mi garganta seca. Morí. Ella se apartó ligeramente. Sus ojos buscaban los míos. ¿Qué? Respiré hondo. Morí. Vi a Jesús. Me envió de regreso. La habitación quedó en silencio. La preocupación en el rostro de mi esposa se profundizó. Mis hijos intercambiaron miradas. Mi hermano, que acababa de llegar, resopló con incredulidad. «Casi te ahogas», dijo. «Probablemente estabas alucinando». Sacudí la cabeza. «No, yo estuve allí. Lo vi. Vi el cielo». Mi esposa frunció el ceño. «Alexi, pasaste por algo traumático. Tal vez tu mente». «No», la interrumpí. «Escúchame, estuve muerto. Y Jesús me mostró cosas. Me mostró el estado de la iglesia, el engaño en el mundo. Me dijo que volviera y advirtiera a la gente». Mi hermano exhaló lentamente y miró hacia abajo, sacudiendo la cabeza. Mi esposa me apretó la mano, pero no dijo nada. Mi hijo mayor cambió de postura, incómodo. No me creían. No del todo. Estaban aliviados de que estuviera vivo. Pero lo que estaba diciendo era demasiado. Demasiado extraño. Demasiado imposible. Y lo entendía. Si alguien me hubiera dicho esto antes, yo también habría dudado. Pero no podía quedarme en silencio. El domingo siguiente, me puse de pie ante mi congregación. Mi cuerpo todavía estaba débil, pero mi espíritu ardía con urgencia. Ellos habían oído sobre mi accidente. Habían orado por mí. Esperaban un sermón sobre milagros, sobre cómo Dios había salvado mi vida. Pero lo que tenía que decir era mucho más que eso. Me acerqué al púlpito, aferrándome a los bordes con fuerza. Miré los rostros familiares, los fieles, los escépticos,
los que solo cumplían con la rutina. Había predicado para ellos durante años, pero nunca así. Morí. Un silencio cayó sobre la sala. Algunos se inclinaron hacia adelante. Otros se removieron en sus asientos. Estaba en mi coche. El agua subía. No podía respirar. Y entonces, ya no estaba allí. Les conté todo. Les hablé de estar ante Jesús, de la belleza del cielo, de la ciudad que resplandecía con luz, de la alegría que nunca antes había conocido. Y luego, les conté la parte difícil. Les hablé de las iglesias que había visto, las que estaban llenas de gente, pero vacías de espíritu. Los predicadores que hablaban, pero nunca guiaban a la gente hacia Cristo. La adoración que era más espectáculo que rendición. Les hablé del engaño en el mundo, de cómo la gente, incluso los creyentes, habían sido cegados, cómo habían reemplazado la verdadera fe con comodidad, con rutina, con algo que parecía santo, pero carecía de poder. Les hablé de la tristeza de Jesús, y cuando terminé, miré a la congregación. ¿Cuántos de ustedes realmente lo conocen? Silencio. Y ahí supe, aún no había terminado. Me alejé del púlpito, dejando que el peso de mis palabras se asentara sobre la congregación. Los rostros que antes habían mostrado expectación, ahora reflejaban algo diferente. Incertidumbre, incomodidad, tal vez incluso miedo. Algunos evitaban mi mirada, moviéndose inquietos en sus asientos, mientras que otros permanecían inmóviles, con expresiones difíciles de leer. Esperaban que continuara. Esperaban una explicación. Esperaban algo que hiciera que todo lo que estaba diciendo fuera más fácil de aceptar. Pero esto no era fácil. Jesús me mostró algo más. Dije con voz firme, me mostró cómo podemos regresar. Un murmullo recorrió la sala. Hemos dependido demasiado de otros para alimentarnos espiritualmente. Esperamos que los pastores nos digan qué creer en lugar de buscar a Dios por nosotros mismos. Tratamos la oración como un deber en lugar de un salvavidas. Leemos la Biblia como un libro de historia en lugar de la palabra viva de Dios. Y Jesús está diciendo, vuelvan a mí. Las palabras resonaron, porque en lo más profundo lo sabían. Esta es la razón por la que comparto mi historia, continué. Jesús me dio una advertencia y no puedo guardármela. Este mensaje no es solo para mí, para mi familia o para mi congregación. Es para todos, para cada persona que se llama creyente, para cada alma que busca la verdad. Algo está mal. El mundo ha cambiado. La iglesia ha cambiado. La gente está siendo engañada, distraída y apartada del camino. Algunos lo saben, muchos no. Creen que están en el camino correcto, pero sus corazones están lejos de él. Dejé que esas palabras calaran hondo, y sin embargo, dije suavemente, a pesar de todo, Jesús nos está llamando de vuelta. El silencio llenó la iglesia. Desde la parte trasera, una voz susurró, ¿cómo? Busqué entre la multitud, pero la pregunta quedó suspendida en el aire, pesada, desesperada. Respiré hondo. Jesús me mostró cómo. Comienza con humildad, con arrepentimiento, con buscarlo más allá de los domingos por la mañana, más allá de las paredes de la iglesia, más allá de las voces de los hombres. Bajé del púlpito, acercándome a la gente en los bancos. Hemos complicado la fe, DJ. La hemos convertido en un sistema, en una estructura, en una rutina. Pero Jesús nunca pidió eso. Él pidió corazones que le pertenecieran. No se encuentra en un edificio. No se encuentra en las tradiciones. Se encuentra en el corazón que anhela conocerlo. Hice una pausa, sintiendo el peso de lo que iba a decir. ¿Y si no regresamos? Si no despertamos, lo perderemos por completo. Una mujer sollozó en silencio. Un hombre pasó una mano por su rostro. Otros simplemente permanecieron inmóviles, con los ojos abiertos de par en par, respirando con dificultad. Jesús me mostró algo más. Vi personas en sus casas, de rodillas en oración, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque necesitaban hacerlo. Vi familias leyendo las Escrituras juntas, no como un hábito, sino porque anhelaban la verdad. Vi hombres y mujeres ayunando, no para marcar una casilla religiosa, sino para acercarse más a Dios.
Jesús dijo, mi pueblo debe dejar de vivir con una fe prestada, y supe exactamente lo que quería decir. Durante demasiado tiempo, los creyentes han dependido de otros para alimentarlos espiritualmente. Van a la iglesia esperando que el pastor les diga lo que necesitan saber. Escuchan sermones, leen devocionales, asisten a estudios bíblicos, pero nunca buscan a Dios directamente. Y Jesús fue claro, si no me buscan, no me encontrarán. Si no escuchan, no oirán. Dejé escapar un suspiro. La solución no es complicada, dije. Jesús me lo mostró de la manera más clara posible. Levanté la mano, marcando cada palabra con mis dedos. Regresar, lo esencial, oración, ayuno, escritura. No como rituales, sino como salvavidas. No como cosas que hacemos porque debemos hacerlas, sino porque sabemos que no podemos vivir sin ellas. Esto no se trata de religión, dije con voz más suave. Se trata de una relación, de conocerlo en lo más profundo de nuestro corazón. No solo de saber sobre él, de buscarlo con todo lo que somos. No solo de hacerle espacio cuando nos conviene. Podía sentir el cambio en la sala. Algunos asintieron, otros se agarraban de los bancos como si de repente el peso de sus vidas se hubiera vuelto demasiado para soportarlo. Él está llamando, dije. Él está esperando. Tragué saliva. Pero el tiempo es corto. Las palabras fueron apenas un susurro, pero cayeron con el peso de una tormenta. Lo sentí cuando estuve ante él. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé esto con absoluta certeza. El mundo está cambiando. El engaño está creciendo. Y muchos, demasiados, creen que tienen más tiempo, que pueden esperar para tomarse la fe en serio, que pueden retrasar el entregar sus vidas, que pueden vivir como quieran y regresar a Él más tarde. Pero Jesús fue claro, no hay más tiempo para la tibieza. Eres suyo, totalmente rendido, o no lo eres. El peso de esto llenó la iglesia como una ola. Algunos permanecieron inmóviles, mirando al frente, sus rostros ilegibles. Algunos tenían lágrimas en el rostro, y algunos ya habían inclinado sus cabezas, murmurando oraciones en silencio. Dejé que mis palabras hicieran su trabajo, porque ahora lo veía. Algunos estaban luchando internamente, algunos estaban asustados, algunos estaban despertando. Y supe, en ese momento, que esta era la razón por la que me habían enviado de regreso, no para contar una historia, no para compartir una experiencia, sino para llamar a su pueblo de regreso a casa. Así que les hice la misma pregunta que ahora te hago a ti. ¿Escucharás? ¿Regresarás? ¿O esperarás hasta que sea demasiado tarde? Este es el mensaje que Él me dio. Y ahora te lo doy a ti. Pero esto no es solo para ti, es para todos los que están buscando, todos los que han sido engañados, todos los que necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. No te lo guardes, compártelo. Deja un comentario. ¿Qué significa realmente conocerlo para ti? Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones, porque hay más, mucho más, y necesitas escucharlo. La habitación estaba cargada de silencio, pero no era el silencio de la indiferencia. Era el silencio de la convicción, de la realización, de almas paradas al borde de algo que aún no podían nombrar. Lo vi en sus ojos. Algunos estaban asustados, algunos estaban luchando contra las lágrimas, algunos miraban hacia abajo, con las manos apretadas, como si el peso de sus propias vidas, sus propias elecciones, se hubiera vuelto insoportable. Respiré hondo. Cuando estuve ante Jesús, dije, vi el dolor en sus ojos. No era enojo, no era decepción, era tristeza. Una mujer en la primera fila se limpió la cara con manos temblorosas. Me mostró lo que estaba pasando en el mundo, cómo la gente había convertido la fe en rutina, en algo cómodo, en algo que servía a sus propios deseos en lugar de transformarlos. Me mostró cómo muchas iglesias se habían convertido en lugares de entretenimiento en vez de lugares de verdad, cómo la gente estaba siendo guiada, no por el espíritu, sino por lo que les sonaba bien, por lo que era más fácil de aceptar. Vi predicadores de pie frente a miles de personas, entregando mensajes que conmovían las emociones, pero no cambiaban los corazones. Vi creyentes que llevaban el nombre de Cristo,
pero vivían como si él fuera solo un pensamiento lejano. Vi el engaño envuelto en luz, falsas enseñanzas esparciéndose como fuego, aceptadas porque eran más fáciles de recibir que el verdadero evangelio. Y a través de todo esto escuché su voz: diles que regresen a mí. Cerré los ojos por un momento recordando: esto es lo que él quiere, dije. Esto es lo que siempre ha querido. Un pueblo que lo busque, no solo los domingos, no solo cuando la vida es difícil, no solo cuando necesitan algo, sino con todo su corazón, cada día, en cada momento. Abrí los ojos y recorrí la iglesia con la mirada. Él no quiere una fe que sea conveniente, que encaje perfectamente en una agenda, que no cueste nada. Él quiere todo, y él merece todo. Un hombre en la parte de atrás dejó escapar un suspiro pesado. Otro cambió de postura, incómodo en su asiento. La verdad es, continué, que muchos han estado viviendo con una fe prestada. Las cabezas se levantaron, los ojos se fijaron en mí. Dependen de otros para decirles qué creer. Escuchan predicadores, leen devocionales, siguen hábitos religiosos, pero no buscan a Jesús por sí mismos. Dejé que esas palabras se asentaran. No oran como si Él fuera su única esperanza. No leen su palabra como si sus vidas dependieran de ello. No entregan sus planes, sus deseos, su ser entero a Él. Me acerqué más, mi voz firme. Y sin embargo, esto es lo que Él pide. Esto es lo que Él exige. Vi a alguien sacudir la cabeza ligeramente, como si estuviera luchando por aceptar lo que estaba escuchando. Pero lo sabía. En lo más profundo, lo entendían. Si no me buscan, no me encontrarán. Si no escuchan, no oirán. Exhalé lentamente. La solución no es complicada, dije. Jesús me lo mostró de la manera más clara posible. Levanté la mano, marcando cada palabra con mis dedos. Regresar. Lo esencial. Oración, ayuno, escritura. No como rituales, sino como salvavidas. No como cosas que hacemos porque tenemos que hacerlas, sino porque sabemos que no podemos vivir sin ellas. Esto no es sobre religión, dije, mi voz ahora más suave. Esto es sobre una relación, sobre conocerlo en lo más profundo del corazón. No solo saber acerca de Él, sobre buscarlo con todo lo que somos. No solo hacerle espacio cuando es conveniente. Podía sentir el cambio en la sala. Algunos asintieron. Otros se aferraban a los bancos como si el peso de sus vidas acabara de volverse insoportable. Él está llamando, dije. Él está esperando. Tragué saliva. Pero el tiempo es corto. Las palabras fueron apenas un susurro, pero golpearon como un trueno. Lo sentí cuando estuve ante Él. No sé cuándo, no sé cómo, pero sé esto con absoluta certeza. El mundo está cambiando. El engaño está creciendo. Y muchos, demasiados, creen que tienen más tiempo, que pueden esperar para tomarse la fe en serio, que pueden retrasar el entregar sus vidas, que pueden vivir como quieran y volver a Él después. Pero Jesús fue claro: no hay más tiempo para la tibieza. Eres suyo, totalmente rendido, o no lo eres. El peso de estas palabras llenó la iglesia como una ola. Algunos se quedaron inmóviles, mirando al frente, sus rostros ilegibles. Algunos tenían lágrimas corriendo por sus mejillas, y algunos ya habían inclinado sus cabezas, murmurando oraciones en silencio. Dejé que mis palabras hicieran su trabajo, porque ahora lo veía. Algunos estaban luchando internamente, algunos estaban asustados, algunos estaban despertando. Y supe, en ese momento, que esta era la razón por la que me habían enviado de regreso, no para contar una historia, no para compartir una experiencia, sino para llamar a su pueblo de regreso a casa. Así que ahora la decisión es tuya. ¿Escucharás? ¿Regresarás? ¿O esperarás hasta que sea demasiado tarde? Este no es solo un mensaje, es un punto de decisión. Jesús no quiere seguidores tibios. No busca gente que lo reconozca solo de palabra, sino corazones entregados. ¿Lo seguirás completamente o seguirás esperando el momento adecuado? No hay más tiempo. Si este mensaje te ha tocado, compártelo. Deja un comentario. ¿Estás listo para regresar? Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. Porque ignorar el llamado de Dios también es una respuesta. Nadie se movió. Nadie habló. El aire en la iglesia
estaba cargado de algo indescriptible. No era simplemente el peso de las palabras que había dicho, sino el peso de la verdad misma. Una verdad que no podía ser ignorada. Yo lo había visto. Jesús me lo había mostrado. El engaño, la ceguera, el hecho de que muchos creían que lo estaban siguiendo, pero no lo estaban. Había dicho todo lo que Él me pidió que dijera, pero sabía que todavía faltaba lo más importante. Cuando estuve ante Jesús, dije, mi voz temblando ligeramente, Él me mostró algo más. Algunas cabezas se levantaron. No solo me mostró el cielo, me mostró el mundo, pero no como lo había visto antes. Tragué saliva, recordando la visión que me había sido dada. Me permitió verlo a través de sus ojos. Vi ciudades extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, llenas de personas apresuradas, trabajando, luchando. Vi a hombres y mujeres derramando sus vidas en sus carreras, sacrificándolo todo: familia, relaciones, incluso su paz, por éxito, por reconocimiento. Vi a otros ahogándose en la ilusión del estatus. Algunos perseguían la fama, desesperados por atención, por validación de extraños. Algunos construían su identidad alrededor de su imagen, su reputación, su influencia. Cada palabra, cada publicación, cada interacción era cuidadosamente calculada, no para la verdad, sino para la aprobación. Y detrás de todo eso, vi las cadenas. No eran visibles para ellos, pero yo podía verlas. Pesadas, oscuras, irrompibles. Algunas eran de codicia, otras de orgullo, algunas de adicción, o de lujuria, o de miedo, o de enojo. Algunas estaban disfrazadas de éxito, de comodidad, de placer, pero aún así eran cadenas. Y Jesús habló: el enemigo los ha cegado, incluso a aquellos que creen que me siguen. Las palabras se clavaron en mi pecho como un cuchillo, porque lo vi. Personas que se llamaban cristianas, que iban a la iglesia, que leían las escrituras, que hablaban de Dios, pero estaban ciegas. Tenían fe en sus palabras, pero no en sus corazones. Vivían para sí mismos, para sus deseos, para sus propios planes. Todo el tiempo creyendo que estaban caminando con Cristo. Vi creyentes atrapados en las mismas trampas que el mundo, persiguiendo dinero, poder, seguridad, en lugar de confiar en Dios. Vi personas justificando sus compromisos con el pecado, convenciéndose de que un poco de indulgencia, un poco de engaño, un poco de conformidad con el mundo no les haría daño. Se han olvidado de mí, dijo Jesús. Dicen mi nombre, pero no conocen mi voz. Un sollozo rompió el silencio en la iglesia. Vi los rostros de mi congregación reflejando lo que yo había sentido cuando estuve ante Él. No podíamos seguir viviendo de esta manera. Entonces, Jesús me mostró a los falsos profetas. Vi predicadores de pie en escenarios. Hablaban con pasión. Llamaban a sí mismos pastores del pueblo de Dios, pero sus palabras estaban vacías. Sus mensajes eran pulidos, diseñados para inspirar, para atraer, para llenar auditorios, pero no para traer verdad. No los están guiando hacia mí, dijo Jesús. Los están guiando hacia sí mismos. Vi ministerios construidos sobre riqueza en lugar de sacrificio. Iglesias llenas de miles de personas, pero espiritualmente hambrientas. Líderes más preocupados por su apariencia de santidad que por vivir en santidad. Y vi a la gente que los seguía, ciegamente, sin cuestionar, aceptando todo lo que les decían porque sonaba bien, porque se sentía bien, porque no requería que cambiaran. Querían las promesas de Dios, pero no sus mandamientos. Querían sus bendiciones, pero no su disciplina. Querían su protección, pero no su autoridad. Mi pueblo está pereciendo, dijo Jesús. ¿Por qué no me buscan por sí mismos? Dejan que otros les digan quién soy, en lugar de conocerme por sí mismos. El dolor en su voz era insoportable. Lo miré, sintiendo mi propio corazón romperse. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Jesús me miró, con amor, pero también con urgencia. Diles que regresen a mí. Las palabras no eran solo para mí, eran para todos. Diles que regresen a mí. No a un sistema, no a una tradición, a mí. El peso de esas palabras cayó sobre mí como una tormenta. Yo entendía, esta era la razón por la que me envió de regreso. No solo para contarles que el cielo es real,
no solo para compartir una experiencia hermosa, sino para dar una advertencia. Hemos construido iglesias, pero ¿hemos construido nuestras vidas sobre Él? Nos hemos reunido en su nombre, pero ¿realmente lo hemos conocido? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos demonios y realizamos milagros en tu nombre? Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí. Las palabras de la Escritura me atravesaron como una espada. Esto era real, esto era urgente. Tenía que hablar, tenía que advertir, tenía que decir la verdad. Aunque la gente no quisiera escucharla, aunque me rechazaran, aunque me costara todo, porque esto no era sobre mí, era sobre Él, y no podía quedarme en silencio. La visión cambió, las iglesias desaparecieron, y de repente vi algo más, algo aún más aterrador. Vi el tiempo acabándose, la oscuridad extendiéndose más rápido, y la gente buena, gente creyente, siendo arrastrada, no porque hubieran rechazado a Dios, sino porque creían que lo estaban siguiendo, pero no lo estaban. Diles, dijo Jesús, diles que despierten, que dejen de seguir a los hombres, y que me sigan a mí. Las palabras ardían dentro de mi alma. Deben buscarme, deben leer mi palabra, deben orar, deben conocerme por sí mismos. Esto no era solo una advertencia, era un llamado a regresar, a despertar, a dejar de perseguir el mundo y empezar a perseguir a Cristo. Miré a mi congregación, sintiendo el peso de la verdad sobre mis hombros. Esto era todo. Había hablado. Ahora, ellos debían decidir. Jesús los estaba llamando. La pregunta era, ¿escucharían? Este es el mensaje, la advertencia, la verdad que me enviaron a compartir. Pero ahora, la decisión es tuya. No ignores este llamado. Comparte este mensaje con aquellos que lo necesitan. Deja un comentario. ¿Sientes que Jesús te está llamando de vuelta a Él? Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa las notificaciones. No hay más tiempo para la tibieza. La pregunta no es si Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando?